¿Estás acostadita, Segovia? Sí, profe, que digo, acá concentrada en... ¿Dónde nos quedamos ayer, jóvenes? Creo que hoy vamos a ver la ley de coseno, ya que ya habíamos visto y hecho ejercicios de la decena. Resolvimos el último triángulo, que era un triángulo rectángulo. Creo que no. Creo que A ver, sí. a ver. O sea, no recuerdo la verdad. Este, a ver. A ver, verifiquen si hicimos esta. ¿Hicimos esta o no? No, no es no. Ok, resuelvan entonces, por favor. Ya después de esto vemos ley de cosenos. Un punto que lo pueda terminar, encontrar todos los datos.
¿Están resolviendo? Dana, Samantha, Iris, Saúl, Andrei. Sí, maestro. Ok. Buenos días, profe. Una disculpa por la tardanza, es que se trabó la computadora. ¿Ya pasó lista? No le he pasado la lista, Tomás. ¿Puedes resolver este ejercicio? Un punto, por favor. Sí. Yo ahorita sí voy a pasar lista. Paola Noemí. Paola Noemí. Nada. Christopher David. Moisés Isaías. Presente, Moisés. Ok. Dulce Saraí. Presente, Dulce. Leslie Arely. Presente. Londra Dayana. Presente. Mariana Alejandra Estrada. Jorge Carlos. Phil Torres. Presente. Andrea Alexis. Jennifer Yasmín. Presente. Presente. Saúl. Se llegó. Edgar Fernando. Samantha Carolina. Presente. Justin Dominic. Segovia. Iris. Presente. Ana. Presente. Tomás. Presente. ¿No me dijo? Sí, ya te puse. Ah, gracias. Nada.
¿Nadie? ¿Ya puso lista, maestro? Ya pasé lista. Claro que sí. Ay, Dios mío. Yo ya lo resolví, pero no sé si esté bien. Ok, ¿cuánto te dio? Recuerden que para nosotros este es A, el de arriba es B y C es el de abajo. Ok, dijimos que así le vamos a manejar. ¿Cuánto te dio C? Digo, B, el ángulo B, ¿cuánto ¿no? te dio? Ajá, el ángulo B, ¿cuánto te dio? Me dio 20.6673. Ok, 60, ok. ¿Y C? Me dio 69.3327. Ok, los ángulos, ¿no? Sí, Ok. ¿Cuánto te dio el lado B? me dio el lado C, ¿no? Sería El lado el C, ¿cuánto te dio? 7.9529. Ok, perfecto. Por cierto, te puse asistencia, Misa. ¿Sí me lo puso? Sí, Gracias, ya, maestro. ya había visto que había llegado. Gracias. Ok, así que era la respuesta. Ok. Teníamos el ángulo que es 90, 85, 8.5 la pareja de A. Teníamos el lado B. Con eso encontrábamos el valor de B, el ángulo B, perdón, que era 20.6647, más o menos, ¿no? Es el ángulo B. Aquí hicimos el despeje, seno de X, que era pues, X. Encontramos el valor. Aplicamos shift seno de 0.3529. Listo. Ya teníamos B. Y para sacar C, en el otro grupo eligieron igualarlo a A, porque pues tiene números más sin puntos decimales. Entonces se olvidaron de esto, lo borraron, e igualaron 8.5 sobre 0.90 igual a C sobre 69.3359. Este valor, ¿cómo lo sacaron? Pues si ya teníamos este valor a 180, le quitábamos 90 y le quitamos este y nos daba seno de 69.3353. Ya teníamos todo, hacíamos el despeje, C es igual a 8.5 por seno de 69.3353 y nos daba entre seno de 90 y nos da el valor de C, de el lado C. ¿Ok? Así es como se resuelve. Quiero pensar que ya no hay duda de esto. La verdad es que hemos practicado ya bastantes ejercicios, hemos visto lo de los despejes, cómo sacar ángulos, cómo sacar lados. Yo espero que ya no tengan problema con eso. Vamos a pasar ahora sí, pongan allá ley de cosenos. Vamos a ver dos videos, uno donde hacen la introducción y otro en donde analizan un problema. Y de ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Están todos ahí o nada? Sí, Sus profe, acá estamos. cámaras, muchachos. Ana, Wilber, Samantha, Jennifer, Carlos, Shirley, Misa. Ok. Vamos a ver.
sería el siguiente. A ver. Ay. Ok. ¿Me avisan cuando puedan verlo? ¿Ya lo pueden ver? Ya se ve. Ok. Ojo. Quiero que recordemos antes, para la ley de seno, ¿cuál era la condición que teníamos que tener para poder usarla? O las condiciones que teníamos que tener. Ajá. Quizá. Son dos parejas y otro dato. No, una pareja y un dato. Una pareja y un dato, ¿ok? Una pareja de letras, ya sea A con seno de A, de alfa, B con seno de beta, pero B con seno de beta o C con seno de teta, ¿no? O gamma, como quieran llamarle. Ajá, efectivamente, esa era la condición. Vean aquí y escuchen la condición que nos pone es diferente, ¿ok? Aquí van a ver tres fórmulas diferentes. Lo bueno de aquí que son fórmulas, son tres directas. Solamente hay que saber cómo aplicarlas. Entonces, vamos a ver el video. Si tienen dudas, me preguntan. Profe, no se escucha lo que dice el video. ¿Perdón, qué pasó? No se escucha lo que dice el video, creo que porque apagó su audio. A ver, vamos a ver. El coseno. Y pues obviamente vamos Ahora. a aclarar varias cositas que se necesitan Ya, para profe. saber y para Gracias. iniciar con esto de la Ah. ley del coseno. Lo primero es que la ley del coseno se utiliza en cualquier tipo de triángulo, pero más que todo se utiliza en triángulos oblicuángulos, que quiere decir que se utiliza en triángulos que no sean rectángulos. ¿Por qué se utilizan ese tipo de triángulos? Porque generalmente cuando los triángulos son rectángulos, o sea, cuando tienen un ángulo recto, supongo que lo vieron ya en temas anteriores, se utiliza o teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Entonces aquí les voy escribiendo el resumen. El teorema del coseno se usa en triángulos oblicuángulos, o sea, los que no son rectángulos. Segunda cosita que vamos a ver es pues lo que vimos también en el inicio de la ley del seno, y es que cualquier triángulo uno siempre le pone a los ángulos letras mayúsculas y a los lados letras minúsculas. ¿A qué me refiero? Generalmente los ángulos se llaman con la letra A, B y C en mayúsculas, no importa en qué orden. Por ejemplo, yo aquí voy a ponerle que este es el ángulo A, este va a ser el ángulo B y obviamente pues el otro que queda es el ángulo C. No importa el orden en el que coloquemos, si ustedes quieren pueden colocarle el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, y no importa el tipo de triángulo que sea, lo importante es que no tenga ángulos rectos. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, miren que el ángulo A está formado por estos dos lados, el único ángulo que no está cerca del ángulo A es este, por eso ese es el ángulo opuesto, el lado opuesto. Entonces, por este ser el ángulo A, este lado se llama el lado A. Obviamente, como les decía, los lados van con minúsculas. Al frente del ángulo C, o sea, opuesto, está el lado C con minúscula, y al frente del ángulo B está el lado B con minúscula. Ahora, ¿cuándo se utiliza el teorema del coseno? El teorema del coseno se utiliza cuando conocemos un ángulo y los dos lados que lo forman, o cuando conocemos los tres lados. Nuevamente, aquí les voy escribiendo el resumen. Se usa la ley o el teorema del coseno o la ley del coseno cuando se conocen a lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, cuando se conocen
el ángulo y los dos lados que lo componen. Supongamos que A ver, aquí les dice cuándo se usa, cuando tenemos las siguientes condiciones. Cuando tenemos la condición lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. O sea, tenemos los tres lados. La condición lado, ángulo, lado no es solamente me dan dos lados y un ángulo, no. Para que se cumpla esa condición, tienen que tener, por ejemplo, si me están pidiendo el lado A, ¿ok? Tengo que tener el lado B, el lado C y el ángulo en medio de ellos. O sea, el ángulo alfa. ¿Ok? Tengo que, cuando literalmente es el lado, el ángulo y el otro lado. Tal cual. No porque me digan esto, va a poner, tengo este lado y este ángulo. No, es el lado, el ángulo y el lado. Si me están pidiendo este lado, tendría que tener A, el ángulo B, beta y el lado C. Si me están pidiendo el lado C, tendría yo que tener el lado B, el ángulo de C o en teta y el lado A. ¿Ok? Literalmente es que el ángulo queda en medio de los dos lados. ¿Estamos? Ojo con eso. La segunda condición es que tengo nada más los tres lados. Tengo los tres lados. Ojo con eso. Continúa. tenemos este triángulo. Entonces, se usa la ley del coseno. Si llegáramos a conocer, por ejemplo, este ángulo, supongamos que este ángulo mide 58 grados, y también conociéramos los dos lados que lo forman. Entonces, si conociéramos que este lado mide, por ejemplo, 7 metros y que este lado mide 10 metros. Entonces, como conocemos los dos lados y el ángulo y los dos lados que lo forman, ya sabemos que se puede utilizar el teorema del coseno. O lo otro es cuando se conocen los tres lados. Supongamos que no conocemos este ángulo, pero que conocemos la medida de este lado. Supongamos que este lado mide 8 metros. Entonces, como conocemos la medida de los tres lados, se usa el teorema del coseno. Y vuelvo a decirles otro ejemplo de cuando conocemos dos lados y el ángulo que los forma, o el ángulo que formó los lados que forman ese ángulo, sería, si llegáramos a conocer estos dos lados, tendríamos que conocer este ángulo. Supongamos que este ángulo mide 85 grados. Entonces, si tenemos un ejercicio así en el que conocemos el ángulo y los lados que lo forman, que se dice lado, ángulo, lado, o Véanlo. los tres Lado, lados, también ángulo, podemos lado. utilizar ¿Viste? el teorema del coseno. Ahora, y por último, vamos a ver cuál es el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno dice lo siguiente. Por ejemplo, si queremos hallar el lado A, el teorema del coseno dice, al comienzo es muy parecido al teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si vamos a conocer el lado A, entonces lo que dice el teorema del coseno es el cuadrado de ese lado es igual a la suma de los otros dos cuadrados. Entonces, el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. Pero a eso se le restan el doble de estos dos lados, o sea, el doble del lado B y el lado C. Aquí siempre es el número 2 porque siempre es el doble, por el coseno del ángulo opuesto a este lado, o sea, del ángulo A. La verdad, al comienzo esto le parece a uno difícil de aprendérselo, pero ya después le coge la práctica porque es muy sencillo. Esto es cuando queremos hallar el lado A. Pero ¿qué pasa si queremos hallar el lado B? Sucede exactamente lo mismo. Voy a escribirla ya con rojo. Entonces, el lado B al cuadrado sería igual al cuadrado de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? El lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado. A eso le restamos el doble de esos dos lados, o sea, del lado A y del lado C por el coseno del ángulo opuesto al lado B, que es obviamente el ángulo B. Y lo mismo funciona si queremos encontrar el lado C, entonces el lado C es igual a los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado C. Por último, nuevamente les recalco que el teorema del coseno solamente se usa si conocemos el ángulo y los dos lados que lo forman, o si conocemos tres lados de un triángulo oblicuo-ángulo. Si no, pues generalmente se utiliza el teorema. ¿Qué pasa, Weaver? ¿Cómo está lo de sacarle el doble al cuadrado? O sea, ¿se le saca el doble a la suma de B más C al cuadrado? No, es la fórmula. Es la fórmula. Ese menos 2 indica que es el doble de B y C. A eso se refería. Es la fórmula tal cual la que vas a aplicar.
Ahorita vamos a ver un ejercicio de cómo se aplica. No, ok, gracias. Sí, sí, pero cuando dice el doble, no te confundas, no hay que multiplicar nada al doble. Es la fórmula que tiene un 2, a eso se refiere con el doble. Pero al final tú ya no vas a pensar en eso, tú vas a aplicar la fórmula y ya. ¿Estamos? Ahorita lo van a ver con un ejercicio. Sí. Vamos a ver que termine. Copien las fórmulas, son las 3 fórmulas, cópienlas por favor. ¿Listo? ¿Lo copiaron? Ya, profe. Ya. Ok. El seno. Obviamente en los siguientes videos vamos a hacer ejemplos. Ejercicio más fácil que es cuando conocemos un ángulo y los dos lados que lo forman. Ahí está. Aquí el ejercicio es el triángulo siguiente, en el cual, si van a copiar algo, me lo dicen, ¿eh? O sea, realmente lo puedo detener y ustedes copian. Se está dando la situación donde tenemos lado, ángulo, lado. La primera condición. Entonces, observen cómo va a aplicar la fórmula, cómo va a rescatar los datos. En este caso vamos a encontrar este lado, la medida de este lado. Obviamente esto funciona si conocemos cualquier lado y cualquier pareja de ángulos que lo forman. Por ejemplo, si llegáramos a conocer más bien este ángulo, deberíamos conocer estos dos lados, como ya lo hablamos en el video de introducción de ley del coseno. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero siempre es colocarle los nombres a los ángulos. Acordémonos que a los ángulos se pueden nombrar A, B y C con letras mayúsculas siempre. No importa el orden en el que los coloquemos. Yo pues voy a colocar aquí la letra A, aquí la letra B y este sería nuestro ángulo C. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Lo que sí es obligatorio es que, bueno, vuelvo a decirles, si ustedes quieren pueden colocar aquí la A, aquí la C y aquí la B, eso no hay problema. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, está el lado que se llama con su mismo nombre, pero en minúscula. Entonces este es el lado A, al frente del ángulo C, o sea, opuesto, está el lado C, y al frente del ángulo B, o sea, opuesto, está el lado B. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el lado A. Entonces, ¿cuál fórmula utilizamos de las tres? Obviamente, acuérdense que lo que vimos en el video de introducción es que las tres fórmulas son la misma, sino que pues una sirve para hallar el lado A, la otra para hallar el lado B y la otra para hallar el lado C. Como vamos a hallar el lado A, utilizamos la fórmula que tiene para hallar el lado A, o sea, la que inicia con la letra A. Entonces la copio aquí y lo único que vamos a hacer pues es reemplazar. Entonces aquí dice A al cuadrado, la A es la misma X, entonces yo puedo colocar A o X porque pues puede ser cualquiera de las dos. En este caso voy a poner X al cuadrado, ¿sí? Cambiando la A por la X, igual a B al cuadrado. ¿Cuál es el lado B en este triángulo? El lado B es el lado 12 metros, entonces sería 12 metros al cuadrado, hay que colocarlo entre paréntesis, más C al cuadrado, la C, el lado C que mide 7 metros. La verdad yo a mis estudiantes les digo que generalmente los profesores obligan o dicen que coloquemos metros. Yo a mis estudiantes les digo simplemente coloquen el número 12 sin metros o el número 7 sin metros. Con eso nos evitamos colocar paréntesis. Es más, lo voy a hacer así aquí en el video. ¿Por qué? Porque pues ya se sabe que como estamos hallando el lado, al final la respuesta, como estos dos lados están en metros, al final la respuesta va a ser en metros. Entonces voy a utilizar solamente los números b al cuadrado, la b que vale 12. Entonces sería 12 al cuadrado más c al cuadrado, la c que vale 7, menos 2 por la letra b. Pilas que aquí este 2 siempre va, ¿no?
nunca se cambia ni por 3 ni por 4, siempre va este 2. Y pilas que aquí dice 2 por la B por la C por el coseno de A. Entonces 2 por la B, que es 12, por la C, que es 7, por el coseno del ángulo A, que el ángulo A es el ángulo de 40 grados. Aquí el siguiente paso pues ya depende de cada quien. Puede ser o hacer toda esta operación en la calculadora o quitarle el cuadrado a la X porque ¿Queda claro cómo se pone esto? Sí, profe. ¿Sí? No lo Solo- quité. voy a- Sí, Ok, pero- manténganlo ahí, voy a dejarlo unos 2 minutos, copia, y para lo que sigue es otra parte en la calculadora, y ahí también quiero que presten atención. Copien hasta acá, y ahorita le sigo poniendo play. Copien, me avisan, por favor. Ya, profe. ¿Ok? Voy a continuar. acuérdense que debemos despejar la letra que está al cuadrado. Ojo con esta parte, porque vamos a definir, vamos a analizar bien esta parte que sigue, porque vamos, para que vean cómo hay diferentes maneras de resolver esto. O sea, hasta aquí queda claro cómo se ordenó, ahorita vamos a ver cómo se resuelve. Yo generalmente de una vez quito el cuadrado, entonces acuérdense que para quitar el cuadrado le sacamos raíz cuadrada. Y si colocamos raíz cuadrada al lado izquierdo de la igualdad, al lado derecho también colocamos raíz cuadrada. Aquí el cuadrado se elimina con la raíz, entonces nos quedó x igual, y esta operación la hacemos en la calculadora. Antes de hacer la operación con la calculadora, los invito a que pausen el video, hagan la operación con la calculadora, porque este tema es tan fácil que generalmente en lo que los estudiantes se equivocan es haciendo la operación con la calculadora. Pero ahora les voy a dar las indicaciones o las pistas o las recomendaciones que hay que tener cuidado con esto. Primera recomendación, en la calculadora siempre colocamos raíz cuadrada y deben abrir un paréntesis aquí y cerrarlo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Para que la calculadora sepa que todo esto va dentro de esa raíz. Segunda recomendación, pilas, porque la otra cosita en la que se pueden equivocar es que aquí estamos trabajando con grados, entonces la calculadora en la parte superior debe tener la letra D, que quiere decir grados, o debe decir deg, que quiere decir grados. Esto es la forma sencilla de escribir degree para no escribir grados. Entonces escribimos raíz cuadrada, abrimos este paréntesis, 12 al cuadrado más 7
al cuadrado menos 2 por 12 por 7 por coseno de 40 y cerramos paréntesis. Y la respuesta es 8,01 metros. Como les decía, pilas porque a pesar de que aquí no utilizamos metros como para no complicarnos, al final hay que colocarle a la respuesta la unidad, ¿no? Ok, ¿qué notaron allí? Que se puso la raíz para sacar los cuadrados. Ok, Y claro, porque al ser a cuadrada, pues hay que ponerle hizo raíz todo. para eliminarlo. En la calculadora, ¿se les dificulta hacerlo de esa manera? Como él lo Eso no puso. está el sec. Sec. A ver. ¿Cómo que el sec? No entiendo. De hecho, usa el mismo Sí, emulador que yo les de pasé. grados. Ah, eso ya está puesto. Esto ya está puesto. Ah, entonces. Sí, sí, sí. Esto ya está configurada la calculadora, sí. A ver. Ok, el problema con los paréntesis, ¿creen poder usarlo así como lo usa él? Raíz, paréntesis, todo el show. Hagan este mismo ejercicio, háganlo con su calculadora y me dicen si llegan al resultado al que llegó. Metros. Como les decía, Miren cómo él puso doble paréntesis acá. Obvio, porque este paréntesis cierra a este pequeñito, pero este paréntesis grande cierra el paréntesis que usó al principio. A este paréntesis. Véanlo de nuevo. ¿Qué pasó, Saúl? Maestro, y cambia la manera si queremos primero, o sea, resolver el problema 12 al cuadrado más 7 al cuadrado. Lo hacemos, bajamos, después pasamos al siguiente, o sea, hacerlo manual. No No, sé si me explico. justamente eso quería decirles. Pero, Pues tardarías ajuéstese. mucho. Podrías tardar mucho, pero te ahorras el detalle con los paréntesis. Obviamente aquí es cuestión de gustos. ¿Yo cómo lo recomendaría hacer? De hecho, yo así suelo resolver las cosas. Yo primero hago, recuerden que esa fórmula es la acá, ¿no? Yo multiplicaría menos 2 por 12, lo que me da por 7, lo que me da por coseno de 40, y lo que me da, le sumo el cuadrado de esto, que es 144, y le sumo el cuadrado de esto, que es 49. Y una vez que ya tengo todo eso, le doy igual y saco raíz cuadrada y me da el resultado. Yo lo haría por partes. Menos 2 por b por c por coseno de a, y eso le sumo lo que me haya dado el cuadrado de b y el cuadrado de c. Una vez que lo tengo, le doy igual y ya, aprieto raíz cuadrada, le vuelvo a dar igual y me da el resultado. Háganlo de manera diferente y verifiquen que les dé el resultado. Si ustedes pueden usar la calculadora de esta manera con los paréntesis, adelante, no tienen ningún problema. Pero tienen que tener en cuenta que si no ponen un paréntesis, les va a marcar error la calculadora. El paréntesis es porque ustedes saben usar bien la jerarquía de operaciones. Si no saben usar bien la jerarquía de operaciones o tienen problemas o algo así, mejor háganlo por partes. Esa es mi recomendación. Pero si ustedes tienen buen dominio de esto, adelante, es perfecto. Para mí, perfecto. Véanlo de nuevo, se lo voy a volver a poner. esto es la forma sencilla de escribir degree para no escribir grados. Entonces escribimos raíz cuadrada, abrimos este paréntesis, 12 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 12 por 7 por coseno de 40 y cerramos paréntesis. Y la respuesta es 8,01 metros. Como les decía, pilas porque a pesar de que aquí no utilizamos metros como para no complicarnos, al final hay que colocarle a la respuesta la unidad, ¿no? Si estamos hallando un ángulo, generalmente es grados. Si estamos hallando un lado, pues depende de los otros dos, ¿no? Aquí como los dos eran metros, este va a ser metros. Si aquí dice centímetros, pues el otro lado da en centímetros. Esta es nuestra respuesta
Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. En este triángulo van a encontrar la medida de este lado y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Ok, resuelvan este ejemplo. Ya tienen más o menos cuál es el detalle. Intenten resolverlo. Siempre se usan los 4 decimales después del punto. Ok. Por favor. Sí. El ángulo A es el izquierdo, el ángulo B es el de arriba y el ángulo C es el de abajo a la derecha. Ok. ¿Cómo lo tomó esta persona? A va a ser el de la punta de izquierda, B va a ser la de abajo y C va a ser la de la derecha de abajo. Vamos. A, la izquierda, B arriba y C, este. ¿Queda? Perfecto. Sí, Resuélvanlo. profe. Listo. Ya está, profe. Ok, Wilber. ¿Cuánto te dio? Pase lista, sí, ¿verdad? Sí, pase lista. Sí. Yo C es igual a 19.1572 centímetros.
Ok. Vamos a ver. ¿Consiguió? Sí, pero no le puse el 72, solo le puse 19.15 centímetros. Ok, perfecto. ¿Ves? Para que veas, está mejor tu respuesta, está más exacta. Muy bien. ¿Queda alguna duda, muchachos, de cómo más o menos va esto? Creo que al final de cuentas nos falta ver un caso más que es donde aquí fíjense, vimos cuál de las dos condiciones que nos pusieron al principio fue la que vimos. ¿Cuáles eran las dos condiciones? De lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Sí, ¿Cuál vimos en esos dos ejemplos? lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado. Ok, entonces quiere decir que nos falta ver la de cuando nos dan tres lados, ¿no? Lado, 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 el triple L. Ojo, ¿qué creen que tendríamos que hacer ahí para cuando tengamos la segunda condición, la de lado, lado, lado? ¿Qué haríamos con las fórmulas? ¿Cuál creen que sea nuestro problema ahí? ¿Cuál, Wilber? Dilo, sin miedo. ¿Qué crees que tengamos que hacer si ese es el caso? No tienes audio, Wilber. No sé, me equivocaría. Ok. Si en nosotros, fíjense la fórmula, ¿no? Es la fórmula esta. Si en nuestro caso nos están dando los tres lados, quiere decir que vamos a tener C, vamos a tener A, vamos a tener B. El 2 no se mueve, vamos a tener B, vamos a tener A, vamos a tener B. Vamos a tener coseno de C. No. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo nosotros encontraríamos coseno de C de esta fórmula? ¿Qué habría que hacer? Pasarla a coseno menos 1. Sí, pero previamente, antes de llegar a eso. ¿Qué habría que hacer? Dividirlo. No sé. Hay que despejar. Hay que despejar. Y luego hacer las operaciones y hacer el shift coseno de tanto, ¿no? El a la menos 1. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy buena clase, muchachos. Me da gusto que le estén entendiendo esto. Vale. Nos vemos, creo que nos vemos el viernes, si no me equivoco. Cuídense mucho. Sí, Nos profe. vemos. Bueno, profe, igualmente. Profe, No te igualmente, preocupes, Paola, ahí lo gracias. pongo. Cuídense mucho. Ahí lo pongo, Paola. No te preocupes.